Traigo unas hojitas para regalarles, hermanos. Nada más acuérdenme que no se me va a olvidar repartírselas. No se las quiero repartir ahorita, porque luego nos distraemos viéndolas, ¿verdad? Mejor ahorita que se acabe. Ya se distraen el tema del hermano que sigue. No se crea. Estas se las imprimí en una hoja diferente, de otro color, no las blancas, porque luego las metemos ahí y se nos pierde, ¿verdad? Y tiene como título Auxilio para quienes tienen el privilegio de presidir, hermanos. Nosotros varones, pues tenemos esa responsabilidad, hermanos. Usted sabe, la mujer no se le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nosotros los varones tenemos la responsabilidad de presidir. Y aquí yo le puse algunos himnos que se pueden cantar antes de servir la cena del Señor, para que no cantemos siempre los mismos. Y tenemos una lista como de unos 20 himnos al menos. Algunos comentarios que se pueden decir antes de servir la cena del Señor. También tenemos una lista grande de diferentes comentarios que nos van a auxiliar, hermanos, para que no digamos siempre lo mismo. Y algunos textos que se pueden leer antes de servir la cena del Señor. También tenemos una lista de cerca de 20 y tantos versículos distintos de la Escritura que nos ayuden a tocar el tema de la cena del Señor. Y le agregué algunos textos que nos auxilian a la hora de presidir la ofrenda. Y esto se lo di yo a la congregación, hermanos, a los varones hace poco tiempo. Y un hermano después me dijo: oye, hermano, me tocó llevar la adoración a un enfermito y saqué la hojita. Dice: no, hermano, qué bárbaro, no batallé nada. Ahí venía todo el auxilio, hermanos. Y bueno, pues se los quiero compartir. Insisto, de otro color, porque así, hermanos, pues nada más le echamos la mano y lo sacamos y no se nos extravía entre todos los papeles que traigamos. Le va a servir, yo le aseguro que le va a servir. Romanos capítulo 12, versículo 1, es nuestro pasaje de introducción, hermanos, a este tema de esta tarde. Esta congregación, hermanos, es una congregación muy asentidora. O sea, todo dice que sí. Hace ratito lo vi, hermano. ¿Verdad que sí? Les digo. A todos decían que sí, ¿verdad? Los que se duermen le dicen así. ¿Verdad que sí? Bueno, ojalá que no vaya a pasar lo mismo ahorita, hermanos, ¿verdad? Yo sé que es momento difícil, pero hagamos un esfuerzo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, estos capítulos 12 al 15 instruyen a los creyentes sobre cómo poner en práctica su vida cristiana. La conducta correcta es el resultado lógico de la salvación y de que el creyente entiende su posición en Cristo, sabe lo que se espera de él. Aquí se apela a las misericordias de Dios, hermanos. A causa de la compasión demostrada en la salvación ofrecida por medio de Cristo, el creyente debe entregarse a Dios, haciéndole así dueño de su cuerpo y de toda su existencia. Se nos pide, hermanos, que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es vivo porque, a diferencia de los sacrificios de animales muertos, el creyente se ofrece en vida y en novedad de vida por haber muerto al pecado y resucitado en Cristo. Y además es santo porque es dedicado y separado por y para Dios. No es para alguien más, es para nuestro Dios. Es nuestro culto racional, hermanos. El presentarse a Dios como sacrificio vivo es un acto racional porque involucra la mente e implica comprender el mensaje del Evangelio y decidir conscientemente adorar a nuestro Dios. Esta es la esencia, hermanos, de la adoración de la iglesia. Y eso es de lo que se me ha encargado, lo que se me ha asignado para mencionar en este momento. A ustedes, varones, el tema es entendiendo la adoración de la iglesia. Entendiendo la adoración de la iglesia. Comentaba yo con mi hermano David, hermanos. Fíjense que en la escuela de predicación yo doy clases desde 1988, hermanos. Y una de las materias que yo manejo es precisamente el Espíritu Santo y es precisamente la adoración. Y bueno, yo no quiero decirles casualmente, Dios sabe lo que hace, hermanos. Me encargaron de hablar del Espíritu Santo y me encargaron de hablar de la adoración. Son las materias que yo manejo allí. Pues vamos a tratar de hacerlo, hermanos, lo mejor posible, ¿verdad? Hermanos, ¿qué les puedo yo decir?
de la adoración de la iglesia. Bueno, hermanos, le voy a decir qué significa, primero que nada, ¿qué significa adorar? ¿Qué significa adorar? Ya les pusimos ahí, hermanos, que es atribuir mérito, valor e importancia a algo o a alguien. Cuando se adora es precisamente eso lo que se está haciendo. Estamos considerando a alguien digno de mérito, de valor y de importancia. Pero también, hermanos, es tributar a la divinidad la honra de vida. Esto es lo que dice el diccionario Larousse, hermanos. Y si nos vamos al Evangelio de Juan, nos dice que es el culto que se ofrece en espíritu y en verdad. Usted sabe el versículo, ¿verdad? Juan 4, 23 y 24. Eso es adorar, hermano. Eso es lo que estamos haciendo cuando adoramos. Dios espera que nuestro culto de adoración sea ofrecido en espíritu y en verdad. En espíritu yo entiendo, hermanos, la energía. Acuérdense que el espíritu es vida, es la vida. La energía que ponemos a las cosas que hacemos para nuestro Dios. Y la verdad no es otra cosa que la misma palabra de Dios. Acuérdense Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir, hermanos, que sintamos lo que estamos haciendo, pero que a la vez estemos apegados a la verdad de Dios que está en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. Los grupos religiosos que nos rodean, hermanos, tienen esos cultos avivados que usted y yo ya conocemos, ¿verdad? Mucho ruido, mucho espíritu, hermanos, mucho movimiento, mucha euforia. Sí, hermano, pero en completo despego de la verdad. Haciendo cosas que Dios no dice que se hagan, hermano. Haciendo cosas que Dios no permite que se hagan, que a Dios no le agrada que se hagan, ¿verdad? Decía nuestro hermano Alberto Suárez el día de ayer acerca del canto a capela. No han sido pocas las personas que a mí me dicen, mira, oye cómo se escucha, chécale, mira cómo se oye. Por eso usamos música, para que no se oiga así. Hermano, y a los oídos de estas personas lo que se está ofreciendo no es agradable. Hay congregaciones que cantan hermoso, hermanos, pero desgraciadamente pues no todas. Y hay ocasiones en que nuestros cultos, la verdad es que no se lucen mucho en cuanto a lo que es el canto de alabanza. Debemos de esforzarnos más, hermanos. Pero hay ocasiones en que definitivamente hay algo desentonado, no se escucha bien, no hay melodía, no hay armonía en lo que se está escuchando. Entonces, hermanos, pero aquí lo que tenemos que saber es que lo que se está ofreciendo no necesita necesariamente escucharse bien a los oídos nuestros, hermanos, valga la redundancia. No tiene que oírse bien a mis oídos, porque simple y sencillamente lo que estamos cantando no lo estamos cantando para ninguno de nosotros. Lo que estamos cantando lo estamos cantando para Dios. Y puede pasar, yo recuerdo a nuestro hermano Catarino, ¿se acuerda, hermano Catarino? El hermano Catarino, un hermano muy humilde de un pueblito allá cerca de San Luis Potosí, El Milagro. Yo creo que se llamaba El Milagro porque de milagro vivían, ¿verdad, hermano? De milagro comían, de milagro bebían, de milagro vivían. Pueblo pobrísimo, hermanos, pobrísimo. Cuando mi hermano Catarino murió, hermanos, estuvo ahí tendido hasta que pudieron ir a conseguirle un cajón, hermano, para enterrarlo, porque ni eso había. Así. El hermano Catarino cantaba horrible, hermanos. Yo pienso que no soy tan desentonado, ¿no? Pero me tocaba estar al lado de él y empezaba a cantar. Y cuando menos pensaba estaba cantando igual que él. Así que yo rehuía, lejos del hermano Catarino, porque me saca de tono. Y no nada más cantaba bien feo, también cantaba bien recio. Pero, hermanos, yo era muchacho en ese tiempo y ahora yo entiendo, hermanos. El hermano cantaba bien feo a mis oídos, porque con el corazón que él tenía, hermanos, a los oídos de nuestro Dios cantaba tan hermoso, de veras, porque cantaba con el alma, cantaba con el corazón. Pero, hermanos, tenemos que esforzarnos, sí, a tratar de cantar lo mejor que se pueda, pero también, hermanos, comprendiendo que cuando no se escucha tan agradable a mis oídos, no soy yo el que va a evaluar la calidad de ese canto, sino nuestro Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, ojalá que estemos bien conscientes de ofrecer nuestras alabanzas en espíritu y en verdad. Lo que mencionaba de los grupos sectarios, hermano, tiene que ver particularmente en que ellos se pasan de espíritu y están en despego de la verdad. Y a veces nosotros, con tanto cuidarnos de no salir de la verdad, nos vamos al otro extremo, hermanos, y caemos en el descuido del espíritu. Tengo que adorar en espíritu
y en verdad. No dice en espíritu o verdad, ¿verdad que no dice o? Elige cuál de las dos. No. Dios quiere que adore en espíritu y además que adore en apego a la verdad. Ojalá que así sea, hermanos, y que sigamos atacando a esas personas que, aunque con mucho espíritu, el error de esas personas pues están haciendo cosas y diciendo cosas y promoviendo cosas que no tienen nada que ver con la verdad de nuestro Dios. Pero, hermanos, pero también tengo que decirles que la adoración se remonta a los orígenes del hombre. Yo sé que mi tema es, hermanos, la adoración de la iglesia, pero es muy importante conocer los orígenes de la adoración, porque entendiendo cómo se adoraba vamos a poder captar más a plenitud la bendición que tenemos ahora en Cristo Jesús. Esto se remonta, hermanos, hasta el mismo Génesis. En el capítulo 4, versículos 1 al 7, usted recuerda la historia. Si gusta abrir su escritura, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos dice esta historia, la Sagrada Escritura, de Caín y Abel. Perdón. Dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quiero que le ponga mucha atención a esto. Después dio a luz a su hermano Abel. Y mire el detalle que la Biblia nos da. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Por qué nos lo dice, hermanos? ¿Por qué nos da esa información? Usted sabe que el libro del Génesis en unos cuantos versículos brinca, hermanos, a veces un montonal de años. ¿Por qué las páginas de la Biblia se abrieron para decirnos que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra? Por lo que sigue, hermano. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Por eso nos da la información esa. Aquí yo entiendo, o empiezo a entender al menos, el porqué del enojo de Caín. Si se fija que no dice que Abel trajo una ofrenda, no, fue Caín. Andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda a Jehová. Yo entiendo que el de la iniciativa fue Caín. Eso explica también el enojo de él, hermanos. Y fíjese lo que sigue. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hermanos, y aquí nos empieza a dar información extra. Caín, el de la iniciativa de adorar. Yo he escuchado muchos predicadores, hermanos, que dicen que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no era lo que él había pedido. Pero yo no veo aquí que les haya pedido nada. Y el hecho de decirnos a lo que cada uno de ellos se dedicaba, hermanos, fácilmente captamos que es por lo que va a decirnos a continuación. Que ofrecieron ofrenda a Jehová, que uno trajo fruto de la tierra porque a eso se dedicaba en el caso de Caín, y el otro trajo ovejitas porque también a eso se dedicaba. En otras palabras, hermanos, cada uno llevó lo que tenía a la mano. Aquí, hermanos, no se nos da más información, pero usted sabe que otras partes de la Biblia nos dan respuestas. En Hebreos 11:4 dice este texto que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. También, hermanos, en el 11:6 nos dice claramente la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La carta a los Hebreos nos da la clave que fue la fe uno de los elementos que decidió que el sacrificio de Abel fuera aceptado y el de Caín rechazado. La fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hermano, yo entiendo a un Abel que llevaba en el corazón en la mano, como decimos. Yo le digo a los hermanos en Cerro de la Silla que a través de los siglos, hermano, la gente sigue acercándose a nuestro Dios en adoración.
Y hay los que vienen con una actitud irreverente como la de Caín, y hay quienes vienen con una actitud, hermanos, de entrega. Un hombre llegó ante la presencia de Dios, llevaba el fruto de la tierra. Pero otro, hermanos, que también accesó a adorar a Dios, llevaba en la mano el corazón. Ese era Abel, hermanos. Señor, yo quiero darte el corazón, pero no, como no puedo dártelo, mira, te traigo estos animalitos, lo mejor que encontré, sacrificio que te voy a ofrecer perfecto. Estos animalitos es lo más grande que yo tengo, y es para ti, te lo quiero dar. Hermanos, también en la carta de Juan, 1 Juan 3:12, nos dice la escritura, hablando de Caín, 1 Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, no nada más, hermanos, la fe decidió que el sacrificio de Abel fuera aceptado y el de Caín rechazado, sino también la actitud. La Biblia nos enseña que el sacrificio de los necios es abominación a Jehová, ¿verdad? Sí, hermanos. Dios no quiere nada más que se le adore. Dios quiere que la gente que adoramos estemos viviendo vidas dignas del ser que adoramos. Y eso fue precisamente lo que hizo que el sacrificio de Caín no fuera aceptado, hermanos. Su falta de fe, su actitud irreverente, fue la causa de que simplemente su sacrificio no fuera recibido. El de Abel, hermanos, el de Abel fue olor fragante ante la presencia de nuestro Dios. Hasta allá se remontan los orígenes de la adoración del ser humano. Pero además, hermanos, con Set, es con Set con quien nos dice la escritura, allí mismo, en el capítulo 4, versículos 25 y 26, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Ojo, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Ya vieron, hermanos? Es a partir de Set que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí inicia, hermanos, la adoración formal como ahora la conocemos, ¿verdad? Hermanos, el hombre es un ser espiritual. No se nos debe hacer raro que ellos, que en el caso de Caín y Abel siguiéndole, tuvieran esta iniciativa de adorar a nuestro Dios. El hombre es un ser espiritual dado a adorar. A mí me llama mucho la atención, hermanos, que cuando llega el hombre civilizado a estas tierras, a lo que es América ahora, hermanos, encontraron que los indígenas que vivían aquí adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban el fuego, adoraban la agricultura o la tierra, hermanos, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que esté bien, lo que estoy diciendo es que adoraban. ¿Quién les enseñó a adorar? ¿Quién les dijo que adoraran, hermanos? Nadie. El hombre tiene esa tendencia natural a adorar. Bien dijo otro personaje, hermanos, dice: tuyo somos, Dios, tú nos hiciste, nuestro corazón no va a descansar hasta que descanse en ti. Hermanos, la gente que no tiene a nuestro Dios tiene un vacío existencial horrible, horrible. El hombre tiene esa tendencia natural a buscar a ese ser superior. Hermanos, algunos le llaman así Dios, la Biblia le llama Dios, la Biblia le llama Dios. Así que la adoración se remonta, hermanos, hasta desde aquella época en que el hombre empezaba en esta tierra. También, hermanos, tengo que decirles que es una actividad que ha evolucionado por iniciativa divina. Y quise agregarle, estaba nada más hasta ha evolucionado, pero no quise que alguien fuera a pensar que también la adoración ha sido producto de la evolución. Así que le agregué, hermanos, sí ha evolucionado la adoración, pero ha sido por la iniciativa de nuestro Dios, hermano. Si usted busca en la escritura la manera en que se adoraba al inicio, la adoración en la época patriarcal, encontramos que la adoración, hermanos, era una adoración muy pequeña, a un nivel muy pequeño, era una adoración a nivel familiar. Los padres de familia, los encargados del culto a Dios. Usted sabe, tenemos el caso de Job, en el capítulo 1. Job se levantaba muy de mañana, después de que sus hijos tenían sus fiestas, y entonces, hermanos, él ofrecía sacrificios a Dios. Él decía: quizá mis hijos habrán pecado en su corazón contra Dios. Y, hermanos, él ofrecía sacrificios. Él era el padre de familia, él era el encargado del culto a Dios, y era solamente a nivel familiar. Pero cuando la nación israelita surge, hermanos, entonces da paso a la época mosaica.
y la adoración crece un poquito más. Ahora ya no es a nivel familiar, sino a nivel nacional. Toda la nación adorando, hermano. Ya no es el padre de familia el encargado del culto. Ahora es los sacerdotes levitas los encargados de dirigir el culto a nuestro Dios. Y toda la nación adorando según las instrucciones que nuestro Dios les dio, hermanos. Estas instrucciones, usted sabe, las contiene el libro del Éxodo en adelante, ¿verdad? La adoración había crecido un poquito más. Pero, hermanos, la adoración sigue evolucionando. Dios sigue dando instrucciones. Y ya la adoración a nivel nacional en la época mosaica cede y viene la adoración en la época o en la era cristiana. Ahora la adoración es universal, hermanos. Aquí estamos adorando a Dios y del otro lado del mundo también lo están haciendo. El primer día de la semana que tomamos la cena del Señor, hermano, aquí en toda América hay alguien que está adorando a nuestro Dios como Él lo pide. Yo tengo la bendición, como decía nuestro hermano Fernando, hermanos, que me invitan seguido a predicar algunas campañas, hermano. Alguien me preguntó, hermano, ¿en cuántos lugares ha predicado? Y pues me picó la cosquillita y me senté y empecé a echar números, hermano. Y encontré que había predicado más de 130 congregaciones y algunas les había predicado varias veces, hermano. Entonces yo decía, ¿por qué yo no me acuerdo de cómo es un edificio de tal lugar? Pues ya sé por qué, hermanos. Pues porque veo uno y después veo otro y luego veo otro y pues se me revuelven. Así que mejor yo no me grabo esos detalles. Tengo disco duro chiquito. Se me satura el disco duro y pues ¿para qué batallamos? Tengo que andar sacando información, hermano. Más lo importante dejo, ¿verdad? Así que no me acuerdo, hermanos, oye, el edificio, que cómo era, que qué bancas, que qué púlpito. Se sabrá Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, no importa dónde estemos. Eso es lo que yo he notado. Donde quiera que estemos, si es un pueblo chiquito, si es un lugar grande, si el edificio es lujoso o muy sencillito, hermanos, la gente está adorando a Dios como Dios quiere. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, hermanos, en diferentes lugares, adorando, hermanos, a nivel universal. Ahora el cristiano es el encargado del culto a Dios, hermanos, así ha querido nuestro Dios que sea. Así que es una actividad que ha evolucionado por iniciativa divina. Pero también, hermanos, tengo que decirle que la adoración Dios la pide y Dios la merece. Y Dios la merece. En Juan 4:23 encontramos este pasaje que hace ratito citábamos, hermanos. Juan 4:23, si gusta leerlo junto conmigo. Dice ahí, hermanos, Juan 4:23, hablándole nuestro Señor a la mujer samaritana. El maestro habla con ella y le dice lo siguiente. Juan 4:23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, este es el punto, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esos adoradores en espíritu y en verdad Dios los está pidiendo. Dios no quiere que cualquier persona le adore, no, quiere verdaderos adoradores. Hay muchísima gente, hermanos, que adora, pero no toda la gente que adora es bien recibida ante la presencia de nuestro Dios. Dios quiere que la gente que adore sea gente que adore en espíritu y en verdad. Él quiere y Él solicita esa clase de adoradores. En Romanos 12:1, que ya leíamos al principio de nuestro tema, hermanos, nos dice también en la Escritura que nos ruega, Dios nos ruega por la misericordia que ha tenido para nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Está en nosotros que lo que hagamos para nuestro Dios le llegue, hermanos, como anoche que estaban los hermanos aquí limpiando ya para irnos, echaban un talquito, un polvito por allí y luego pasaban la aspiradora, hermano, que ese talquito da la sensación de limpieza. Olía muy agradable, muy rico, hermanos. Se trataba de quitar los malos olores que se hubieran dejado por ahí, ¿verdad? Agradable el aroma. Pero no es lo mismo, hermanos, un aroma de esos que el aroma del drenaje que se tapó, ¿verdad? No, hermanos, el aroma del drenaje es desagradable, es asqueroso, es nauseabundo. Y está en nosotros que cuando accesamos al trono de Dios en adoración, hermanos, Dios nos reciba como olor fragante lo que estamos ofreciendo. O Dios diga,
Ay, aléjate de aquí, qué feo huele. Está en nosotros, hermano. Simple y sencillamente en cómo hacemos las cosas delante de Él. Dios, hermanos, pide la adoración. Hace tiempo, hermanos, yo le decía a una persona, él me decía, yo estoy bien delante de Dios, me decía esa persona. Yo le decía, ¿por qué dice que estás bien? Tú no te congregas, y la Biblia dice que debemos de congregarnos. Tú no adoras, y la Biblia dice que debemos de adorar. Y él quería estar bien sin necesidad de hacer nada, hermanos, que tiene que ver o que tenga que ver con nuestro Dios. Y entonces me decía, espérate, ¿cómo que adorar a Dios? ¿Qué? ¿A poco Dios es ególatra? Que le gusta que le estén diciendo cosas bonitas. Hermanos, si yo les dijera hablen bonito de mí, yo sería ególatra, hermanos. Y si cualquiera de nosotros demandara lo mismo, sería egolatría, claro que sí, hermano. Pero que la criatura reconozca al Creador, hermano, no es egolatría. Que la criatura reconozca quién es el amo, quién es el Creador, quién es el dueño, hermanos. Es lo más natural del mundo. ¿No fue eso lo que se le criticó al pueblo de Israel, hermanos? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no tiene conocimiento. Eso fue lo que se le criticó a Israel, que hasta los animalitos entendían, hermanos. Israel no entendía el mensaje que Dios les mandaba a través de los profetas. Tenemos que entender, hermanos, que Dios merece la adoración. Él la pide, sí, pero además Él la merece, hermanos. Él la merece. En Él no es egolatría. No hay nada de raro, no hay nada de malo, no hay nada de absurdo que nosotros, las criaturas, hermanos, tan limitadas como somos, reconozcamos al Todopoderoso y su soberanía. No hay nada de malo, hermanos. Es más, yo creo que lo raro sería que no lo hiciéramos. A veces vamos a algún lugar a comer, hermanos, y vamos a orar y oramos por los alimentos, no para que nos vean, hermanos, no, sino porque siempre oramos. ¿Por qué hoy no lo habíamos de hacer? Llegamos de regreso, hermanos, de venida para acá, llegamos a comprar unas hamburguesitas. Mientras nos las despachaban, vamos a orar, hijos, y oramos ahí, hermanos. No es para lucirnos, es que nosotros siempre oramos. No tendríamos por qué no hacerlo en ese momento. Agradecerle a Dios hasta donde hemos llegado en el viaje, rogarle porque nos siga llevando de la mano, agradecerle por el alimento que ahí se está sirviendo, hermanos. No tiene nada de malo. Y la gente a veces voltea y nos ve raro, ¿verdad? Dice, mira, ya se quedaron dormidos los de la mesa 4, como se quedaron dormidos los de la banca 5. Hermanos, oye, qué raro, pues ¿por qué están agachados? Pues estamos orando. ¿Qué es lo raro? ¿A poco cuando alguien te da algo, hermano, tenga, le regalo esto? ¿A poco no decimos, ay, gracias? ¿A poco no decimos gracias, hermano? Oye, está un plato de comida aquí frente a mí. Yo tengo que pensar, oye, este alimento, ¿de dónde vino? ¿Por qué fuente llegó? ¿Por qué lado llegó? Esto que está, ¿quién lo hizo posible? Oye, fue Dios. Pues déjame darle gracias a Dios. Yo no concibo que alguien se siente ante un plato de comida y no entienda que alguien más arriba y más grande que él hizo posible que le llegara. Es lo más natural. Lo raro, hermanos, es que no lo hagamos. Algunas personas que profesan otro tipo de cultos, usted sabe, en México hay un grupo mayoritario, no están acostumbrados a orar, hermanos. No saben orar. Se les hace raro que alguien ore. Hermanos, lo raro es que no lo hagan. Lo raro es que no agradezcan. Dios no nada más pide la adoración, sino que además la merece, hermanos. Él la merece la adoración. ¿Saben por qué merece Dios que se le adore? Por su grandeza. Este pasaje me encanta, hermanos, que es Isaías 40:12. Isaías 40:12. No va a salir ahí en la pantalla, hermanos. Yo no escribo pasajes en la pantalla. No, a mí me interesa que lo vean en sus Biblias, ¿verdad? Porque la pantalla aquí se queda, pero la Biblia nos la llevamos, hermano. Y se supone que la sacamos allá con la gente con la que estamos conviviendo. Dice el 40:12 de Isaías. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Hermanos, qué grandeza la de nuestro Dios. Fíjese lo que dice. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Todas las aguas del mundo. Océano Pacífico, Océano Atlántico, Índico y sabrá Dios, Ártico y Antártico y sabrá Dios cuántos más. Aquí, mírela, mire, aquí en el huequito de la mano de Dios, ahí están todos los mares, ahí están todos los océanos.
Ahí dice, hermanos, así dice. Y luego añade, hermanos, y los cielos con su palmo, con 3 dedos, así mire, así, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Así de grande es Dios, hermanos. Con 3 deditos, aquí está la tierra que va a formar el mundo donde los seres humanos han de vivir. Con 3 dedos juntó el polvo. Grandísimo nuestro Dios, hermano. Enorme, enorme nuestro Señor. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? En esta sección, hermanos, Dios indignado que quisieran encapsularlo en una imagen, hermanos, de talla, de oro, de plata, de madera. Dice Dios: ¿qué te pasa? ¿Que no conoces mi grandeza? Todos los mares caben en el hueco de mi mano y los cielos también. Con 3 dedos puse el polvo a la tierra. Hermanos, así de grande es nuestro Dios. Las naciones le son como nada. Las naciones, hermanos, todo lo que hay en el mundo, todo el universo entero no es nada comparado con nuestro Dios. Dígame si no merece Dios que le adoremos. Dígame si no merece Dios que le reconozcamos, hermano, su grandeza. Hermanos, por su misericordia merece la adoración, por su misericordia. Y no le quise poner ninguna cita, hermanos. Ayer se nos habló ampliamente de la misericordia de nuestro Dios. Simplemente me limito a decirles 370 veces aproximadamente, hermanos, la Biblia toca el asunto de la misericordia. Por su misericordia Él merece nuestra adoración. Por su amor, hermanos. Romanos capítulo 5 versículo 8. Por su amor. Lo sabemos el pasaje, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Levante la mano el que tiene 5 hijos. Levante la mano el que tiene más de 5 hijos. ¿Cuántos tiene, hermano? 6. ¿Cuántos tiene usted, mi hermano? 7. Más de 7 hijos. ¿Cuántos tiene, hermano? 8. Más de 8. ¿Cuántos? 8 también. Más de 8 hijos, hermanos. ¿Cuántos tiene allá? 8 también. ¿Alguien tiene más de 8 hijos aquí? Bueno, hermanos, si usted tuviera un amigo muy querido, amigo del alma, amigo de la infancia, un amigo entrañable, y le dicen los doctores: ¿sabes qué? Tu amigo se va a morir porque tiene un mal cardíaco, y si no conseguimos un donador lo antes posible, se va a morir. Y usted está bien triste porque es un amigo entrañable, un amigo de toda la vida, hermanos, un gran amigo, un amigo de verdad. Y usted dice: yo no quiero que mi amigo muera. Yo no quiero que mi amigo muera. ¿Cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Y anda usted mortificado. Y estando a la mesa con sus hijos cenando, hermano, usted empieza a mirarlos y dice: ya sé lo que voy a hacer. Tengo 8 hijos. Voy a agarrar a uno de ellos y lo voy a llevar con los doctores. Doctores, quítenle el corazón a mi hijo. Si se va a morir, pues ni modo. Al cabo tengo 8. Me van a quedar solamente 7. Quítenle el corazón a mi hijo y dénselo a mi amigo, porque yo no quiero, yo amo tanto a mi amigo, es un amigo tan querido que yo no quiero que muera. A ver, mis hermanos, los que tienen 8, ¿darían a un hijo por un amigo? ¿Verdad que no, hermanos? No, hermanos. Es más, y podría tener 12 o 15 o 20, como algunas personas, 20 hijos, hermanos. Y yo le aseguro que aún así no daríamos a un hijo, hermanos. No daríamos a un hijo, se los aseguro. Porque los hijos son nuestra herencia, hermanos. Son bendición, usted sabe, son un pedacito de nosotros. Sí, de pronto la familia se junta y pueden haber sido 14, 15 hijos, y el papá y la mamá se quedan mirando y dicen: pero faltó fulanito. No les consuelan los otros 13.
los otros 14 no, es que faltó fulanito, ¿por qué no vendría? Hermanos, nosotros no daríamos a un hijo por el más grande de nuestros amigos. Y sabe una cosa, Dios sí, hermanos, pero no dio a su hijo por un gran amigo o grandes amigos. Dios dio a su hijo por los enemigos, hermanos. Eso es lo increíble. Dios dio a su hijo por los que lo maldicen, por los que lo aborrecen, por los que dicen que no existe, por los que no quieren nada con él, hermanos, por los que le dan la espalda, por aquellos que no se interesan absolutamente nada en las cosas de él. Por esa gente Dios dio a su hijo, hermanos. Es increíble el amor de nuestro Dios. Nos amó tanto, hermano, que prefirió ver a su hijo en la cruz que vernos a usted y a mí. Dígame si no es digno de alabanza el gran amor que nos tiene. Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hermano, no éramos los grandes hombres, las grandes mujeres, los bien portados, los seriecitos, los responsables, no, hermanos, borrachos, marihuanos, rateros, homosexuales, hermanos, de lo peor, la escoria del mundo. Por esa gente Dios dio a su hijo. Dígame si no merece nuestra adoración. El amor del Señor, hermanos, es así de grande. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Él merece nuestra adoración por su redención, por esa redención que obró en Cristo Jesús. No crea que el Señor, hermanos, no crea que al Señor no le importaba su hijo. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fuimos rescatados de una vida vana que llevábamos, herencia de nuestros padres, con algo corruptible como el oro o la plata. Hermano Paco, pero el oro y la plata no son corruptibles. Sí lo son, hermano. Terrenalmente hablando, no, son de los metales más puros. Pero Él se está comparando con la sangre de Cristo. Y cuando el oro y la plata se comparan con la sangre de Cristo, hermanos, el oro y la plata son como un pedazo de manzana podrida, como una cáscara de plátano, como un pedazo de carne, hermanos, putrefacta. Así es el oro y la plata comparada con la sangre de Cristo. Hermanos, Dios merece nuestra adoración por su redención. Por la redención, hermanos, que Él logró en beneficio nuestro. Pero, hermanos, también tengo que decirles que es un privilegio. Adorar a nuestro Dios es un privilegio. La única iglesia a la que Dios le agrada que le adore y que Él recibe su alabanza como olor fragante, la iglesia de Cristo, hermanos. No, Él no recibe la adoración de los grupos religiosos sectarios que nos rodean, hermanos, porque son cultos extraños, porque hacen cosas que Dios no quiere que se hagan, hacen cosas que Dios simplemente no ha mandado. Los israelitas descuidaron ese privilegio de adorar a nuestro Dios, hermanos. Ellos descuidaron ese privilegio. Fíjese en Malaquías capítulo 1 versículo 6 en adelante. Malaquías capítulo 1 versículo 6 en adelante. Fíjese lo que nos dice por allí. El último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón, nos dice lo siguiente. Me da lástima, hermanos, que ya Dios estaba diciendo sus últimas instrucciones en el Antiguo Testamento, y lo último que dijo no fueron cosas gratas, hermano. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde?
yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Hermanos, el peligro que tenemos como cristianos es caer en el error que cayeron los israelitas, en menospreciar, hermanos, a nuestro Dios y darle las obras. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda en la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, adorar a nuestro Dios es un privilegio enorme, enorme, hermanos. Dios tiene todo el universo para venerarle, para honrarle, y millones de ángeles que le glorifican, y nos ha dado el privilegio a usted y a mí, que somos pedazos de polvo, como decía nuestro hermano, pedazos de lodo, de accesar hasta el trono de la gracia en adoración a Dios, y Él nos recibe nuestras alabanzas como olor fragante, hermanos. Ellos descuidaron este privilegio. Nosotros no debemos de caer en el mismo error. Hermanos, la adoración que usted y yo ofrecemos como iglesia de Cristo es una adoración, hermanos, que la carta de Pedro menciona como sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estos sacrificios espirituales, dice el apóstol Pedro, vamos a verlo, hermanos, primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Estos sacrificios, hermanos, ya no son sacrificios de animales, sino sacrificios espirituales. Dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros ahora ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificio alrededor de 380 veces mencionado en la Biblia, hermanos. En el Nuevo Testamento cerca de 50 veces. Hermano, esa es la información que podemos dar de los sacrificios. Para nosotros consiste, hermanos, en lo que hacemos particularmente el primer día de la semana. Los cantos. ¿Qué nos dice la Biblia de los cantos? Dice ahí en el 13:15 de la carta a los Hebreos, hermano. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿A qué se refiere? Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. No está hablando de fruto de cuerdas, no está hablando de fruto de dedos, no está hablando de fruto de palmas. No, hermanos. Frutos de labios que confiesan su nombre. Hay algunos grupos religiosos, hermano, hay algunos, desgraciadamente algunos hermanos nuestros que imitan con sus bocas. No se atreven a meter el instrumento musical, hermano, pero imitan con sus bocas el sonido de los instrumentos musicales. Tum, 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 tum. Hermano, con la boca, tratando de imitar el sonido del bajo, de lo que es el instrumento musical. Están mal, hermanos, están mal. Necesitan un psicólogo. O sea, adentro hay una frustración terrible. Ellos con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas quisieran música instrumental, pero no se atreven a violar los mandamientos de Dios, así que los imitan con la boca. Hermanos, la carta de los Efesios nos habla que con los cantos, la carta de los Colosenses nos enseña que con los cantos se enseña, que con los cantos, hermanos, hay una instrucción a las personas. El tuntún, el pompón, no nos enseña nada, hermanos. El fruto de los labios son las palabras. El mensaje de los himnos es lo que nos enseña a nosotros. Eso es lo que Dios quiere, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. En cuanto a la oración, hermanos, usted lo sabe el pasaje. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cuando lo hacemos así, como la Biblia nos lo enseña, hermanos, créame que es un sacrificio acepto delante de la presencia de Dios.
que le llega como un aroma agradable, hermanos, como algo que Él verdaderamente aprueba. La predicación, hermanos, también tiene su sacrificio. Este pasaje que les puse, hermanos, el de 2 Timoteo 2, 1 al 10, habla del apóstol Pablo, habla de las instrucciones que él daba a Timoteo, hermanos, que se esforzara, que sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo, que ninguno que militaba se enredaba en los negocios de la vida, etcétera, etcétera. Hermano, está hablando de la vida, de la predicación del evangelio como una vida de sacrificio hacia nuestro Dios. Le digo yo a mis hermanos, a mí me toca el sacrificio que yo le estoy ofreciendo a Dios es predicarles, hermanos. A ustedes les toca el sacrificio de escucharme, y a ustedes y a mí nos toca el sacrificio juntos de practicarlo, hermanos, de vivirlo, como decía nuestro hermano David ahorita, hermanos. Es cierto, la palabra predicada y la palabra escuchada, qué agradable, hermanos, es miel a nuestro paladar. Pero una vez que la vivimos, hermanos, nos damos cuenta que no es tan fácil. Al que te pegue en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No es fácil, hermanos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, hermano. No es fácil. No te vengues tú mismo, amado mío. Déjale lugar a la ira de Dios. No es fácil, hermanos. No es fácil. Y menos cuando Dios me lo pone como pelota ahí está, dale. Hermanos, como le pasó a Saúl, ¿verdad? Con David dijo, no, ahí me lo puso Dios, pero yo no. Si Dios no lo castiga, yo no lo voy a castigar. Hermanos, es difícil vivir el evangelio, es difícil, tiene su grado de dificultad, en el sentido, hermanos, de que verdaderamente la vida cristiana es un sacrificio. Hermanos, la cena del Señor también tiene su chiste. Ya en uno de los seminarios anteriores, hace 2 años, se tocó este punto, hermano. A mí me tocó la santidad en la cena del Señor, y ahí hablamos ampliamente, hermanos, que Dios demanda que se haga aquello de una manera correcta. El hermano David nos mencionaba la palabra discernir, ahorita que hablaba de participar de la cena del Señor. Discernir. No podemos participar indignamente, es la actitud, hermano. No está hablando de la persona, es la actitud. Indignamente es un adverbio. No podemos participar indignamente, sino tenemos que discernir. La palabra discernir viene del griego anacrino. Crino, analizar o investigar. Ana, intensamente. Cuando yo buscaba, hermanos, otras versiones de ese pasaje, tratando de encontrar un sinónimo de discernir, y me llevé la sorpresa, hermanos, de que no había ningún otro sinónimo. Todas las versiones, aún las versiones populares, la Biblia en lenguaje sencillo, Dios habló, y todas ellas, todas usaron discernir. Dije, oye, ¿por qué no usaron otra palabra? Es que no hay otra palabra más exacta, hermanos. No hay otra palabra que se le parezca. Discernir, analizar o investigar intensamente. Eso es lo que Dios quiere. Cuando yo lo hago, hermanos, cuando yo lo hago, mi sacrificio le llega a nuestro Dios como olor fragante. De la ofrenda, usted lo sabe muy bien, hermanos. Tenemos que aprender a ofrendar como Dios quiere. Como dijo una persona, voy a empezarle a dar a Dios como me da, porque si me empieza a dar Él como yo le doy, cuidado, ¿verdad? Ya sabemos, hermanos, cómo debemos de ofrendar, tanto como queramos cosechar. Alegremente, usted lo sabe también. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, hermanos, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Esto lo puse como servicio, hermanos. De hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Fíjese lo que sigue, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No nada más el cantar, la oración, la predicación, la cena, la ofrenda es nuestro cordero espiritual que ofrecemos a Dios. También una vida de servicio, hermano. Dios se honra, Dios recibe con agrado una vida de servicio, hermanos. Una vida de servicio a Dios le llega como una ofrenda perfecta, fragante ante su presencia. Hermanos, este privilegio que los israelitas estaban descuidando, hermanos, nosotros no debemos descuidarlo. Y ahí es donde surge la pregunta, hermano, ¿cómo es ese cordero espiritual que estamos ofreciendo nosotros? Hermanos, es un corderito el que estamos ofreciendo, espiritualmente hablando. Ya no es sacrificio de animales, hermano, pero espiritualmente hablando, cada vez que yo adoro a Dios, Dios está imaginando que yo le ofrezco un sacrificio así, hermano. Pero ese no es el que Él quiere, ¿verdad? Mire, le dieron algunos arañazos y le arrancaron algunas partes por ahí de piel y de lo que es la borra, lo que es la borrega, y le está quedando la piel así viva, hermanos. Bueno,
Hermanos, eso que le falta ahí, ¿no le parece que son los 2 cantos que los hermanos entonaron el domingo antes de que yo llegara? Yo llegué y ya habían empezado. Y fueron 2 cantos, hermano, que yo no entoné. Un sacrificio al que le falta un pedazo. Hermanos, a veces nuestros sacrificios son así, hermanos. Mira, bendiga esta ofrenda en el nombre de Cristo, se lo rogamos, hermano. Y pasa la charola y nomás la vemos pasar. Así es nuestro sacrificio, hermanos. Eso es lo que le estamos dando, ¿verdad? Le falta un ojito. Sí, hice la oración, oré, canté, escuché la predicación, tomé la cena del Señor, pero a la hora de que pasó la charola, hermano, simplemente no ofrendé. Mire, ese es el sacrificio. Es lo que decía Malaquías, ¿verdad? Me traen los animales ciegos, tuertos, perniquebrados. Hermanos, a Dios no le agrada. Mire, yo he estado analizando mucho este punto, hermanos, y ya voy a acabar. He analizado mucho este punto. ¿Y para qué eran los sacrificios de animales? ¿No eran para buscar el favor de Dios por los pecados que cometían? ¿Verdad que sí, hermanos? O sea, el problema es el pecado y la solución es este sacrificio que te ofrendo, Señor, que te ofrezco, Señor. Hermanos, el problema es el pecado y la solución es el sacrificio. Pero resulta que el sacrificio venía imperfecto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, hermanos? Si esa era la solución de mi problema y resulta que la solución no la estoy llevando como Dios quiere que la lleve, entonces ¿qué sigue, hermanos? La Biblia abunda en la frase será cortado de su pueblo, hermanos, e insiste que las personas que ofrecieran sacrificio imperfecto debían de ser cortados. Y es que es cierto, hermano. Oye, si el problema del pecado no lo solucionaste con lo que yo te dije, ¿cómo lo quieres solucionar? A veces, hermanos, nuestros sacrificios son así. Así, hermanos. ¿Dónde está la pata? ¿Dónde está la patita, hermanos? Porque simplemente, hermano, me fui al baño mientras estaba en la reunión y se me pasó un himno y se me pasó una oración. O bien, hermanos, oí nada más la mitad de la predicación. Ahí está, hermanos. Eran 4 asuntos los que el hermano dijo, pero me fui al baño y me comí uno, mírelo. Mi sacrificio es imperfecto. A veces, hermanos, nuestros sacrificios son como ese. Hermano, si lo único que se me pasó fue decir amén. Sí, le falta la orejita, hermanos. Ya le falta la orejita al animalito, ya sin oreja, ya no está perfecto, hermano. Yo traigo aquí en mis notas un montonal de textos, hermano, que insisten que debía ser un sacrificio perfecto, sin defecto, sin ninguna falla, sin ningún error. Cuando Dios pedía el sacrificio de la Pascua, ¿se acuerdan? Desde el día 10 tenían que separar al animalito, aunque lo iban a sacrificar el día 14. ¿Por qué desde el 10, hermano? Porque Dios no quería que anduvieran improvisando, porque Dios no quería que anduvieran corriendo a la mera hora, hermanos, porque Dios quería que tomaran tiempo para elegir el cordero. No podían agarrar cualquiera, macho de 1 año, de las ovejas o de las cabras, sin defecto. Dios dice, agarra tiempo porque no quiero que me des cualquier cosa. A veces nuestros sacrificios espirituales se parecen a ese también, hermano. Ya estaba la cosa bien. Mire, hermano, pero ¿por qué Dios no me bendice? Hermano, porque mira, le estás dando a Dios un sacrificio a medias. Le está faltando perfección. Hermanos, Dios espera de usted y de mí un sacrificio perfecto, hermanos, perfecto. El sacrificio que Dios hizo por nosotros fue un sacrificio perfecto. Nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio perfecto. Oye, ¿será mucho lo que Dios nos pide dando tanto por nosotros? ¿Será mucho, hermanos? Uno de los sacrificios que a veces tenemos que hacer es para asistir a las reuniones. Yo le digo a los hermanos, pues sí, requiere algo de esfuerzo, pero ¿quién me puede decir que para llegar a esta reunión usted tuvo que nadar en un lago lleno de cocodrilos, tuvo que atravesar un campo minado y tuvo que pelear con una tribu de pigmeos, con cerbatanas, con dardos envenenados para llegar aquí? ¿Quién, hermanos? ¿Quién dice? Hermano, mire todo lo que me sacrifiqué. No, hermano, nos subimos a nuestros vehículos y ¿verdad? ¿Dónde está el sacrificio, hermano? Comparado con el sacrificio del Señor Jesucristo, verdaderamente, hermanos, nosotros no estamos haciendo nada. Ojalá, hermanos, ojalá que esto nos ayude a tomar conciencia de lo privilegiados que somos, hermanos,
pero sobre todo nos ayude a tomar conciencia del compromiso que tenemos de darle a Dios lo mejor de nosotros. Que si Él recriminó al pueblo de Israel sacrificios imperfectos, hermanos, que no nos vaya a pasar lo mismo. Y Dios vaya a decir: no acepto lo que me das, porque podías haberme dado algo mejor y simplemente me diste lo que sobraba. Dios pedía las primicias, no las ultimicias, hermanos. Dios quiere lo mejor de nosotros. Él lo pide y Él lo merece. Y será una bendición enorme, hermanos, si nosotros hacemos las cosas como Dios las dice. ¿Qué dice ese himno? Obedeced, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Nadie que haga las cosas como Dios quiere, hermanos, se arrepiente de haberlo hecho. La gente que hace las cosas distintas a como Dios quiere, se va a arrepentir eternamente. Que Dios me los bendiga.